Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar espacio de 3 minutos para que más personas puedan integrarse a este webinar. Comenzamos en un momento. The wind slips by like satin. The sky is peacock blue. But when I'm flying in your arms, it's all about you. Our kiss goes on forever. Our music pouring through, dancing, laughing, spinning, yes, it's all about you. The stars, they're yours. The moon's your toy. The ocean thunders to give you joy. Oh, where else could I go, love? And what else would I do? When I look inside my heart, it's all about you. The star. Ok, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Sean nuevamente bienvenidos a estas jornadas de innovación de CIATEC Unidad Jalisco. Agradecemos a todos ustedes su asistencia en este último día de actividades. Y hoy tenemos el gusto de presentarles una ponencia con un tema de gran relevancia. Se trata del diagnóstico energético mediante monitoreo remoto hacia un uso eficiente de la energía de la industria y del comercio. Y para darnos esta conferencia, tengo el gusto de presentarles al doctor Noé Villaseñor. Él cuenta con especialidad en electrónica de potencia y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de varios artículos en revistas y de conferencias internacionales. También se desempeña como director de tesis para estudiantes de maestría y doctorado. Sus investigaciones se enfocan en los sistemas multidominio, particularmente de las fuentes de energía renovable en su etapa de conversión a energía eléctrica y otras formas de energía de utilidad práctica. Actualmente es investigador de tiempo completo de CONACYT en CIATEC. Y también tenemos el gusto de presentarles al maestro Leopoldo Martínez. Él cuenta con más de 20 años de experiencia como investigador y administrador de proyectos de tecnologías de información. Ha participado en más de 30 proyectos para empresas como GE, Continental, Volvo, Pemex, CONACYT, ASA, entre otras. Y coordina las líneas de investigación de eficiencia energética y realidad aumentada para la industria de inteligencia artificial. Actualmente se desempeña como coordinador de investigación, desarrollo e innovación en la Dirección de Tecnologías de Información de CIATEC.
Y para iniciar esta conferencia pedimos por favor mantener sus micrófonos cerrados y anotar todas sus preguntas en la sección de Q&A. Al finalizar tendremos 10 minutos para dar respuesta a sus preguntas. Y bueno, a continuación cedo la palabra al maestro Noé Villaseñor. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Elvia. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar aquí en este evento. Gracias a la audiencia. Pues bueno, vamos a dar comienzo con la plática. Voy a permitirme compartir la pantalla. No sé si se ve ya mi pantalla. Sí, se ve bien, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de la plática son los diagnósticos energéticos mediante monitoreo remoto hacia un uso eficiente de la energía, la industria y el comercio. Me acompaña aquí para la presentación Leopoldo Martínez y servidor Noé Villa. Voy a comenzar. Entonces, la idea que traemos es presentar algunos conceptos de interés, ¿no?, relacionados aquí con esta temática, para que pues, la audiencia, digamos, en particular la audiencia que no es muy conocedora del tema, pues sepa de estos conceptos, ¿no? Vamos a dividir la presentación en estos 5 puntos. Vamos a empezar mencionando algunos de estos conceptos que acabo de decir en la introducción. Luego vamos a aterrizar un poquito sobre el tema de la calidad de la energía, ¿verdad? Que de repente no es tan abordado. Yo quiero abordarlo en esta plática. Quisimos incluirlo un poquito más detallado para que la audiencia pues, tenga una mejor idea, ¿no?, de en qué consiste esta problemática. Vamos a ir en el tercer punto a diagnósticos de consumo, que es también parte central, ¿no?, de la presentación. Vamos ahí a mostrar algunas de las cosas que se están haciendo acá al respecto en el cuarto tema, y al final vamos a hacer por ahí un par de comentarios, ¿no?, a modo de conclusiones. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí como parte introductoria pues quiero presentar brevemente la parte del Laboratorio de Eficiencia Energética y Redes Eléctricas. Originalmente el término era Laboratorio de Eficiencia Energética, sin embargo yo he estado abogando para que se incluya la temática de redes eléctricas porque se hace bastantes más cosas, ¿no?, relacionadas justamente con estas redes eléctricas. Entonces, bueno, esperemos que en el futuro el título del laboratorio sea este completo que menciono. Estamos acá en la unidad de Zapopan. Pues aquí en la figura vemos la unidad. Vemos algunas de las fuentes de generación distribuida que se tienen aquí a manera experimental. Ahí vemos un generador eólico. Vemos acá un generador eólico que tenemos acá en las instalaciones. Es un generador termosolar. Bueno, una pequeña planta termosolar. Tenemos aquí generación fotovoltaica también, ¿no?, en esta parte de los laboratorios de la unidad de Jalisco, que, bueno, está enfocada a la parte de las energías renovables. Aquí, propiamente, en el laboratorio de eficiencia energética y redes eléctricas, tenemos varias capacidades. Aquí quiero mostrar una de las capacidades que tenemos, que consiste en el modelado y simulación de sistemas de generación distribuida y redes eléctricas o microredes. Ahí en la gráfica vemos algunos de los equipamientos con los que contamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esta temática? Bueno, pues aquí podemos hacer pruebas mediante hardware en enlazo de equipos de monitoreo, protección y control de microredes. Aquí en este caso particular quise mostrarles una prueba reciente que se realizó con este relevador de generación distribuida, ¿no? Aquí está interconectado con nuestros equipos de monitoreo y de simulación. Y bueno, pues este es un equipo de protección, de monitoreo y protección que permite el control de redes eléctricas, en este caso particular, de microredes. En esta gráfica vemos el sistemita que se está simulando, ¿no? Vemos aquí una parte
de un generador distribuido. Bueno, antes de eso quiero comentar que el manejo de energía en las redes eléctricas es peligroso, ¿no? Y aparte es complicado realizarlo por la cuestión técnica. Entonces, aquí contamos con equipo para hacer simulación en tiempo real, ¿no? Es una parte interesante de esta capacidad que tenemos. Entonces, habiendo dicho esto, aquí mostramos este sistemita, ¿no? Este es un generador, es un generador de diésel que está siendo modelado pues, aquí con un sistemita matemático. Luego acá tenemos una entrada de la red, entonces nosotros estamos interconectando este generador con la red eléctrica, ¿no? Aquí sí, esta es la red eléctrica real. O sea, este equipo, insisto, tiene la capacidad de interactuar con sistemas reales, ¿no? Tiene la entrada de la red eléctrica, entonces nosotros tomamos la señal, nos sincronizamos con esta señal de la red eléctrica real y por si fuera necesario tenemos también una red eléctrica aquí ficticia, ¿no? Entonces si fuera necesario, con este interruptor que observamos aquí, cambiamos la operación de uno o de otro. Entonces, bueno, estos son algunos interruptores de control que están siendo controlados con el equipo que veíamos en la figura previa. De manera tal que ese equipo nosotros lo estamos sometiendo a pruebas. Evidentemente también en una red eléctrica real es difícil, ¿no? Predecir las fallas, cuándo van a ocurrir o etcétera. Entonces nosotros aquí en este sistema, como está siendo simulado una parte del sistema, nosotros podemos inducir las fallas que queramos, ¿no? Y someter a prueba estos equipos de protección. Entonces, bueno, pues sí, en general esta es parte de una de las capacidades que se tienen aquí en el laboratorio. Evidentemente, pues hay un sinnúmero de posibilidades, ¿no? que podemos hacer aquí sobre el estudio de este tipo de sistemas. Otra capacidad que tenemos aquí es la caracterización de máquinas eléctricas. Este es un equipo con el que contamos, que permite justamente hacer la caracterización, ¿no? Aquí tenemos equipo de monitoreo y control de torque y velocidad mecánica. Y aquí tenemos una máquina bajo prueba. Esta máquina pues puede ser un generador o puede ser un motor, ¿verdad? En el caso de que sea el motor, la potencia mecánica fluye de derecha a izquierda. Y en el caso de que este sea un generador, nosotros aplicamos la potencia mecánica con esta máquina, ¿no? De manera tal que nosotros podemos aquí caracterizar el rendimiento tanto de motores como de generadores. Aquí se desarrolló la instrumentación para tal fin. Y es una más de las capacidades que se tienen aquí en el laboratorio. Otra capacidad que tenemos también es el monitoreo de variables eléctricas. Aquí dejé solamente este texto porque justamente es parte de lo que vamos a ver, ¿no? Dentro de esta plática de diagnóstico energético. Entonces, pues una parte central es el monitoreo de variables. Más adelante vamos a ahondar en esta parte. Ok, vamos a empezar a plantear. Habiendo presentado ya parte de las capacidades del laboratorio, vamos ahora sí a entrar al tema. Vamos a empezar a plantear el problema del suministro de energía eléctrica. Yo creo que es un problema conocido por todos, sin embargo, aquí quiero compartir con ustedes algunos datos, ¿no? De acuerdo con este autor, para el año 2050 se va a requerir una potencia instalada del triple de la que se tenía instalada en el 2016, ¿no? Se vislumbra una problemática debida principalmente a tres factores. Hay estos tres factores que están incidiendo en la demanda de energía, ¿no? Tenemos, en primer lugar, el incremento poblacional, en segundo, la búsqueda individual del confort y el tercero, el cambio en el paradigma de las fuentes de energía. Bueno, pues aquí de acuerdo a este modelito de las Naciones Unidas, se tiene una prospección, aquí lo vemos en esta curva, en este año estamos por aquí, a estas alturas, estamos abajito de los 7,000 millones de habitantes. Para el año de 2050 se estima que andaremos rondando los 9,000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ese es un estimado basado pues, en el comportamiento real del incremento de la población, ¿no? Entonces, definitivamente, la población está en un ritmo creciente y para estos años se estima que, pues, evidentemente va a haber un incremento en la población. Ese es un primer problema, ¿no? Porque, bueno, pues cada nuevo ser trae consigo una demanda de energía. Adicionalmente está este segundo problema que presento aquí, que tiene que ver con el problema de la búsqueda individual del confort. Tenemos esta gráfica que podemos consultar ahí en el Banco Mundial.
en donde se observa el consumo per cápita de energía eléctrica, ¿no? Entonces, observamos aquí en estos países en que se observa este tono de azul, es donde está ocurriendo un incremento per cápita anual de 10.5 kilowatts hora, ¿no? Que es el mayor. Entonces, en estos países donde se ve más tenue es donde ocurre el menor consumo. Y ahí están los intermedios. Entonces, bueno, hay una serie de datos al respecto que nos hacen llegar pues, a la conclusión de que el nivel de vida está correlacionado con el consumo de energía. Entonces, a mejor nivel de vida se tiene un mayor consumo de energía. Y creo que puede quedar de cierta manera dicho en esta gráfica, ¿no? Entonces, llevamos un par de problemas. El primero es pues, que hay un incremento de la población. Luego está este otro problema de que cada uno de nosotros aspiramos a consumir más energía, ¿no? Como parte inherente de nuestra naturaleza. Después estamos el problema del cambio de paradigma de las fuentes de energía, ¿no? Aquí observamos, también está reportado ahí con este autor. Aquí mostrar esta parte, ¿no? De las energías no renovables. Sabemos que existen estas energías no renovables, pero pocas veces nos ponemos a pensar en los periodos de vida que tienen, ¿no? Evidentemente, pues son modelos, no podemos predecir la fecha exacta en la que se van a terminar estos recursos, pero lo que sí es un hecho es que diferentes estudios apuntan a que definitivamente van a terminar y en periodos relativamente cortos, ¿no? Aquí esta referencia nos dice que el petróleo se termina en menos de 40 años, el gas en menos de 60, el carbón en menos de 200 años, ¿no? Entonces, independientemente de qué tan acertado sea esto, lo cierto es que sí se vislumbra que van a terminar estos combustibles, ¿no? Entonces, hay que voltear hacia este otro tipo de suministro de energía para satisfacer eso, ¿no? Entonces, es algo que también me gusta compartir con la audiencia, esta parte, ¿no? De tener esta conciencia de que estos insumos tienen ya un tiempo de vida contados en el caso de que nosotros continuemos con las tasas de consumo actual. Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, pues llegamos a esta curva, ¿no? Que es esta curva, luego la analizamos ahí en un curso que damos aquí con los estudiantes del posgrado. Y está súper interesante porque observamos que en la era agrícola, pues el consumo de energía total era corto, pero aquí ocurre un punto de inflexión, ¿no? En la revolución industrial se dispara el consumo de energía, o sea, de repente empezamos a consumir energía de manera exponencial y bueno, llegamos a esta curva, ¿no? Entonces, esta es la totalidad de energía. En la curva de abajo observamos el consumo por fósiles. Entonces, pues a la par de este incremento de energía se empieza a suplir en su gran mayoría por fósiles. Y en el inter está la parte de las renovables, ¿no? Aquí vemos que la parte de las renovables está siendo poco participativa, pero aquí ocurre algo interesante, ¿no? Que el consumo de fósiles empieza a decrecer. Y por esta situación que yo les decía, se prevé que para en un determinado tiempo en el futuro, los fósiles ya no van a estar proveyendo energía, ¿no? Entonces hay que buscar otras formas para proveer la energía. Y bueno, pues ahí está. Esa es la problemática que yo quería plantear con ustedes para, pues, de alguna manera, ¿no? Generar esta conciencia de que existe esta problemática. Una manera de atacar esto es evidentemente con la búsqueda de nuevas tecnologías para poder satisfacer esta creciente demanda de energía. Otra forma es cambiar enfoques, ¿no? Adicionalmente a la búsqueda de nuevas tecnologías para el suministro de energía, son necesarios cambios en las prácticas del lado del consumidor para asegurar que la energía se utilice eficientemente, que es parte de lo que queremos platicar el día de hoy. Ok, vamos después de haber discutido esta parte del problema de la necesidad creciente de energía, vamos a entrar a esta otra parte, que insisto, no siempre se ve a fondo. Yo quiero dejarlo en términos que sean comprensibles, ojalá que sea de utilidad, ¿no? Vamos a revisarlo. La calidad de la energía eléctrica. De acuerdo con un estudio realizado por el EPRI, se pierden hasta 45.700 millones de dólares al año en firmas industriales y digitales debido a interrupciones en el suministro de energía. Esto es en industriales y digitales. En
Todos los demás sectores se pierde también un estimado de 104,000 millones de dólares y en interrupciones y 24,000 millones debido a otro tipo de problemas de calidad de la energía. Esto nos hace pensar pues, que esta situación de la calidad de la energía es importante, ¿no? Porque hay pérdidas monetarias. En procesos automatizados, líneas completas de producción pueden salir de control, creando situaciones peligrosas para el personal operativo y cuantiosas pérdidas por desperdicio de materiales. Esto, pues yo creo que la gente que está en la industria lo tiene súper claro. Es súper contraproducente o súper nocivo parar una línea ¿no? De manera no planeada. Entonces, si hay un problema de calidad de la energía, puede ocurrir que ocurra un paro no planeado con las afectaciones correspondientes. Ok, entonces, pero ¿qué pasa ¿no? con estos problemas de calidad de la energía? ¿Qué es lo que los origina? Bueno, pues vamos a platicar un poquito de esta parte. Y sabemos nosotros que en el esquema tradicional de manejo de la electricidad, la energía debe ser transportada por larga distancia entre las fuentes y los centros de consumo. Esto es el modo tradicional. Nosotros tenemos plantas termoeléctricas, nucleoeléctricas, hidroeléctricas, etcétera. Pero la energía debe de ser transportada por largas distancias. Aquí es donde está el problema. En estas largas distancias, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues puede salir mal varias cosas, ¿no? Aquí pues, observamos una inundación, ¿no? Que de alguna manera afecta y tumba por ahí parte de la línea. Aquí vemos efectos de un temblor, aquí vemos un accidente, aquí vemos un rayo, ¿no? Simplemente. Entonces, estos son fenómenos naturales que definitivamente nos van a seguir acompañando. Entonces, mientras nosotros tengamos que transportar la energía por estas largas distancias, definitivamente vamos a seguir padeciendo este tipo de situaciones, ¿no? Aún si este tipo de fenómenos no estuvieran presentes, en esta figura observamos un interruptor de potencia, un recloser, que, digamos, está siendo operado de manera regular por la compañía suministradora, ¿no? Aquí no está habiendo ningún tipo de accidente, ningún tipo de problema natural, etcétera. Es simplemente la operación, ¿no? de la red. Entonces, cuando abre y cierra, también induce por ahí algunos problemillas, ¿no? en la calidad de la energía. Y acá vemos también ciertos procesos. Aquí en este caso estamos observando un horno de inducción. Ciertos procesos también, por su propia naturaleza, demandan altas cantidades de energía e inyectan a la red, inyectan problemas, ¿no? Inyectan problemas de diferentes tipos. Vamos a continuar para presentarles a los que no tienen mucha noción de estos problemas de la calidad de la energía. Vamos a presentar algunos y bueno, vamos a definirlo de la manera más sencilla posible. Aquí estamos viendo la forma de onda senoidal pura. Nosotros en el contacto de nuestras casas quisiéramos, por la naturaleza de la operación de este sistema, quisiéramos que siempre existiera una forma así de bonita, es decir, que tenga una distancia siempre desde menos BM hasta BM fija, que desde 0 hasta T siempre mida lo mismo en tiempo y que esté así de suavecita, ¿no? Si nosotros tenemos una forma de onda en los contactos de nuestra casa, en las líneas de nuestras fábricas, en donde quiera que ocupemos esta corriente alterna, si nosotros tenemos una forma de onda así de suavecita y que siempre esté del mismo tamaño y que no se me achate ni se me recorte, entonces tengo muy buena calidad de la energía. Sin embargo, por esta serie de problemas que yo les comentaba, no siempre es así, desafortunadamente, ¿no? Vamos a definir algunos de ellos. Y bueno, pues aquí está uno de los problemas, transitorios oscilatorios. Aquí observamos la forma de onda senoidal. Hasta aquí venimos bien, sin embargo, de repente aquí se introducen unas oscilaciones. Esas oscilaciones yo no las quiero. Vuelvo a repetir, quería yo que siempre estuviera la forma de onda suave, del mismo tamaño, etcétera. Aquí vemos que ya el tamaño se salió, aquí ya la forma ya no es suave. Estas son transitorios oscilatorios, afectan la operación de nuestros equipos, pueden inducir algunos fallos, ¿no? Entonces, esta es una primera forma de problema. Luego tenemos transitorios impulsivos. Aquí tengo mi forma de onda también suave y de repente en este punto si observamos hay un pico, hay un disparo. La forma de onda deja de tener el tamaño que yo quería y se vuelve bastante grande, ¿no? Es otro problema. Este problema puede ser ocasionado por el cierre de algún interruptor. Hay diferentes causas. Ahorita vamos a concluir en estas causas. Pero bueno, aquí está otro problema que también aparece
en nuestro suministro de energía. Luego tenemos esto, SACs y bajo voltajes. Aquí tenemos nuestra operación normal en esta parte de la curva, nuestra senoidal bonita, parejita, y de repente se nos hace más chata, ¿no? Se baja el nivel. Esa es una condición indeseable, insisto. Nosotros siempre queremos que esté del mismo tamaño. Aquí decae un poco. Acá también lo vemos que decae y de repente empieza a recuperarse, ¿no? Pero este decaimiento se puede llamar SAG o bajo voltaje, dependiendo de cuánto dure. Si dura demasiado tiempo, se llama bajo voltaje. Si dura solamente unos determinados instantes, se llama SAG, ¿no? Pero a final de cuentas es algo que va a afectar la calidad. Se sale de los parámetros que yo quiero. Cuando de plano se nos cae casi a cero o por debajo del 10% de la forma de onda original, a esto ya nosotros le llamamos interrupción, ¿no? También las interrupciones pueden haber instantáneas, sostenidas, dependiendo de cuánto dure, ¿no? Esto pues, evidentemente es una de las fallas más críticas porque pues, es cuando de plano nos quedamos sin energía, ¿no? El problema opuesto se llama swell o sobrevoltaje. Aquí tenemos nosotros nuestra senoidal con su tamaño normal y de repente sube, se hace más grande, ¿no? Entonces aquí también dependiendo de cuánto dure, si dura relativamente poco se le llama swell, si dura más tiempo ya se llama un sobrevoltaje. Esta también es una condición nociva que definitivamente va a dañar ahí algunos de nuestros equipos, ¿no? Luego está este otro fenómeno. Aquí observamos la altura de las formas de onda está fluctuando. Está fluctuando y esto produce este fenómeno que se llama flickers, que es visible, ¿no? En las lámparas que de repente empiezan a destellar. Cuando nuestras lámparas están destellando, es una señal, ¿no? De que está ocurriendo un fenómeno de este tipo, que es indeseable también. También este tipo de fenómeno va a ocasionar por ahí algún tipo de daño. Luego está este otro. Aquí vemos, estas ya son unas senoidales sobreimpuestas para un sistema trifásico. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta verde, ¿no? Esta debería de ser una senoidal suavecita, bien formadita. Y observamos pues, que aquí tiene unos picos, ¿no? Estos picos son ocasionados por ahí la operación de unos ciertos equipos. Y también es una característica indeseable. Otra característica es aquí. Aquí observamos, este también es un sistema trifásico. Esta señal naranja vemos que está pareja en la altura con la señal amarilla. Sin embargo, la señal azul está por abajo, ¿no? Esta señal azul decimos nosotros que tiene un componente de corriente directa o un offset de corriente directa, ¿no? Ese también es un fenómeno indeseable que ocurre en unas ciertas circunstancias y también afecta nuestra calidad de la energía. Luego, variaciones de frecuencia. En un sistema, la gente que estudia electrónica sabe que en un sistema de frecuencia modulada, pues la variación de frecuencia es deseable, ¿no? Pero, sin embargo, en un sistema de suministro de energía de frecuencia fija, las variaciones de frecuencia, esto de que se estire o se acorte la longitud de la onda, es un fenómeno indeseable, ¿no? Que definitivamente también va a ocasionar algún tipo de problema en nuestra instalación. Luego están estos problemas de las armónicas, ¿no? Nosotros lo decíamos, queremos una senoidal redondita, bonita, y bueno, pues aquí vemos que tiene algunos chipotes, ¿no? Esta forma de onda. Tiene algunos chipotes. Acá vemos otra forma de onda que también está incluso, creo que aquí se le ven un tipo de cuernos, no sé. Entonces, por ahí los ingenieros eléctricos, en particular un personaje apellidado Fourier, encontró que esta forma periódica nosotros podemos descomponerla en la sumatoria de varias senoidales. Eso está súper interesante, ¿no? Donde la primera senoidal opera la frecuencia fundamental y tiene otras senoidales operando a múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, aquí la fundamental, nuestro sistema eléctrico es de 60 Hz. La siguiente es, bueno, aquí vemos, no las vemos todas, vemos una de 180 Hz, de 300 Hz, de 420 Hz. Son múltiplos, ¿no? Entonces, estas componentes senoidales de mayor frecuencia son las armónicas y deberían de ser cero. En un sistema ideal, estas deberían de ser cero. Cuando estas componentes senoidales empiezan a aparecer con diferentes valores a cero, es que ahí tenemos ya un problema también de calidad de la energía, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos esta otra condición que tampoco es deseable, que es el ruido. Nosotros tenemos nuestra senoidal que debería, insisto, de ser bonita,
con transiciones suaves, etcétera, pero aquí vemos que está superimpuesto un ruido de alta frecuencia, ¿no? Ese ruido tampoco es algo deseable y también es una situación que aparece en los sistemas eléctricos. Aquí tenemos un resumen de estas perturbaciones que ocurren en nuestra señal, que se traducen en baja calidad de la energía, ¿no? Aquí tenemos algunos de los efectos, ¿no? que ocurren con este tipo con cada uno de los tipos que acabamos de platicar. Y aquí vemos algunas posibles causas de ello, ¿no? Esta tabla a mí me gusta porque pues, nos da bastante información de cómo clasificar este tipo de perturbaciones que alteran la calidad de nuestra energía. Y bueno, pues después de haber revisado todo este tipo de situaciones, es parte, digamos, teórica para entender el problema. Sin embargo, pues es sabido de todos que la corriente eléctrica es invisible, ¿no? Entonces nosotros en realidad es sumamente complicado que nos demos cuenta, a lo mejor con la excepción de los flickers, que de repente vemos que está destellando la luz cuando no debiera, pero el resto de las fallas va a ser complicado que las veamos, ¿no? De hecho, en la operación de una fábrica o incluso en una casa, de repente se empiezan a dañar los equipos y no se sabe por qué, o sea, es un misterio qué está ocurriendo allí, ¿no? Entonces, bueno, pues una manera de tratar de resolver este problema es analizar la calidad de la energía. Quizá nos demos cuenta que existe un problema allí con la calidad de la energía, que es el que está ocasionando este mal funcionamiento, ¿no? del equipo. Entonces, insisto, como la corriente eléctrica no es visible, nosotros necesitamos hacer un monitoreo utilizando equipo especializado. Bueno, espero que haya quedado más o menos clara esta parte de la calidad de la energía. Para la gente que ya lo conocía, pues espero coincidir con la idea que tenía. Y la gente que no lo conocía, pues espero que se quede con una idea de qué es este tema, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema. Aun cuando nosotros tengamos un sistema con una excelente calidad de la energía, que nunca nos da ningún tipo de problema, de todos modos nosotros queremos monitorear nuestra energía por este asunto, ¿no? De saber cuánto estamos consumiendo y detectar ahí si tenemos alguna fuga, si tenemos algún tipo de problema, ¿no? El diagnóstico del consumo de energía, pues es un problema que hay que estudiarlo a fondo. Sin embargo, pues aquí voy a presentar 3 enfoques que se pueden utilizar, ¿no? Para hacer un diagnóstico de consumo de energía. Podemos hacer un estudio retrospectivo documental, podemos hacer un estudio prospectivo documental, un prospectivo mediante medición también. Son 3 diferentes enfoques que nosotros podemos utilizar para empezar a hacer un estudio de diagnóstico de consumo. En el retrospectivo documental, pues es uno de los más sencillos, que consiste en revisar las facturas, ¿no? Las facturas y otros documentos. En algunas compañías llevan un registro de consumos, entonces pues, este tipo de bitácoras se pueden también consultar. Para nosotros, con base en los consumos pasados, poder predecir el consumo futuro, siempre y cuando no haya cambios importantes en las instalaciones y en los hábitos de operación. Entonces, pues este es uno de los enfoques que más, que es simple, porque, insisto, nada más es cosa de analizar nosotros el histórico de consumo, ¿no? Normalmente en el recibo de la Comisión Federal, pues viene este histórico y en base con este recibo nosotros podemos hacer el estudio, ¿no? Tiene algunas desventajas, no aplica si se realizan cambios en las instalaciones. Bueno, esto ya lo mencionaba, ¿no? O sea, si nosotros continuamos con esa tendencia, pues nosotros podemos predecir el consumo. También, si se utiliza solamente la facturación eléctrica, no es posible, evidentemente, conocer el consumo por equipo, ¿no? Porque pues, la factura, en este caso, aplica pues, a la instalación completa, ¿no? Entonces, podemos conocer el comportamiento de la instalación completa, pero si queremos hacer un análisis más detallado por equipo, evidentemente no vamos a poder con este enfoque. Luego está este otro enfoque, el prospectivo documental. En este caso, no nos basamos en las mediciones pasadas, nos basamos en los datos declarados por los fabricantes, ¿no? Los fabricantes actualmente están obligados por las regulaciones a declarar los consumos. También muchas máquinas traen el dato de la potencia eléctrica que consumen. Entonces,
Nosotros podemos utilizar estos datos para hacer una prospección de qué tanto va a consumir esto. Para eso necesitamos saber justamente qué cantidad de energía gasta el equipo y hacer un estimado de cuánto tiempo va a durar operando. Con estos datos nosotros podemos hacer una prospección, ¿no? De cuánto consumo tendremos. Aquí, a diferencia del enfoque anterior, pues sí se puede hacer, ¿no? Si tenemos los datos de cada equipo, pues podemos hacer la prospección por cada uno de los equipos. Ok, esa es una ventaja, ¿no? Sobre el enfoque anterior. Y bueno, finalmente, pues llegamos al enfoque que nos podría dar una respuesta más completa, ¿no? Que es ir y directamente nosotros hacer una medición. Nosotros medimos las potencias y en función del tiempo estimado de operación podemos hacer el cálculo, ¿no? del consumo de energía. Aquí puede ser por equipo e incluso este presenta todavía una ventaja adicional sobre el enfoque anterior en el sentido de que a nivel de proceso, o sea, una misma máquina, nosotros podemos revisar diferentes partes al interior de la máquina y podemos hacer el cálculo también por subproceso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? También si llegan nuevos equipos con este enfoque, pues evidentemente podemos hacer también la prospección, ¿no? Del consumo. Aquí, esto es algo importante. Aquí con este enfoque, si nosotros estamos haciendo la medición, podemos identificar diferenciales de consumo, ¿no? Que en un momento nos pueden ayudar a identificar una fuga de energía o alguna falla. Aparte, este enfoque permite identificar algunas otras cuestiones, ¿no? Estos tópicos del factor de potencia y la demanda no se consideran problemas de calidad de la energía, pero digamos que con los otros enfoques es complicado predecirlos, ¿no? Este enfoque nos permite hacer una estimación también de estos dos factores. Bueno, pues ahí está. Ya revisamos parte de la calidad de la energía. Ahorita revisamos también el diagnóstico de consumo desde una perspectiva de prospección. Más adelante vamos a ver otra perspectiva que les va a presentar mi compañero. Pero bueno, y justamente, ¿no? Aquí vamos a ver qué hemos hecho, ¿no? Aquí en el CIATEC respecto de esta temática. Bueno, pues podemos hacer diagnósticos integrales utilizando los enfoques, los 3 enfoques, de hecho, que acabamos de discutir. Y bueno, mucho énfasis hemos hecho en la parte de la medición, ¿no? Que insisto, pues yo creo que es la metodología más que te puede dar mejores resultados, mediciones. Bueno, para esto, pues evidentemente tenemos algunos equipos, ¿no? Aquí como hardware, pues tenemos este analizador de redes que nos permite hacer un análisis de los consumos, nos permite hacer eso, pero también nos permite hacer un análisis de la calidad de la energía, ¿no? Es un equipo especializado que permite darnos estos datos. Luego también tenemos este tipo de medidores diseñados en la institución. Este es uno de los primeros medidores que se han utilizado a nivel de hardware. Bueno, pues con este tipo de equipos tienen la peculiaridad de que son portátiles. La idea es llevarlos al campo, instalarlos y comenzar a hacer las mediciones, ¿no? En los puntos donde se seleccione para empezar a hacer este monitoreo. Luego se desarrolla una segunda versión de estos medidores. Este medidor ya trae por ahí integrada parte de conectividad para hacer un envío remoto de datos, ¿no? Es una versión mejorada. Bueno, como parte del software, el equipo de José Juan Rivera hizo una aplicación en la que permite hacer el monitoreo local, ¿no? De calidad de la energía, de consumo, utilizando los medidores que ya observábamos. Entonces, la parte del software
existe esta solución, ¿no? Para hacer esta recopilación de los datos y posteriormente hacer un análisis para ver qué es lo que está pasando en la instalación donde se haya puesto el sistema, ¿no? Existe otra solución diferente de esta, propuesta por compañeros, pero esta solución se las va a platicar mi compañero Leopoldo. Muchas gracias, Noé. Ok, voy a dejar de compartir para que pongas la pantalla. ¿Te parece, Polo? Sí, adelante. Gracias. 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 Bueno, pues ahorita recapitulando lo que nos ha explicado Noé, todos aquellos que nos interesa saber el consumo y cómo podemos optimizar ese consumo. Como bien comentaba Noé, pues la energía es un recurso que sentimos que es infinito e ilimitado, pero pues resulta que siempre pues no es así, ¿no? Y a veces tenemos conciencia que justo esta videoconferencia está consumiendo energía que viene en lugar que en este instante se está generando, ¿no? Y uno de los cambios que podemos entender de esto, como comentaba, es poder identificar nuevas fuentes de energía o identificar nuestros hábitos de energía, cómo los estamos llevando a cabo y cómo los podemos modificar para mejor uso de esa energía. Tal vez me recordaré mucho a pláticas que podía tener en casa con mi papá o cuando era joven o más chavo, que te decían de niño, apaga la luz porque te cuesta más la energía, ¿no? Y a veces no teníamos esa conciencia. Hoy creo que es un tema importante y la eficiencia energética se puede lograr precisamente haciendo dos vertientes, ¿no? Teniendo cambios tecnológicos, es decir, cambiamos de dispositivos que tienen una tecnología que a veces no es tan eficiente y que la nueva tecnología te ahorra el consumo. El caso más palpable que tenemos, los focos de LEDs. Digo, aquellos que comenzamos con los focos incandescentes de 100 watts, cómo llegamos a un foco de LED que son 4 o 5 watts lo que consume, ¿no? Y generan la misma luminosidad, incluso un poco más. Y en este sentido, ese es un esquema para lograr ahorros, cambiar tecnologías y gestionar la energía de una manera más adecuada. Y la otra forma es cambiar nuestros hábitos de consumo. Y en casa, normalmente, como les comentaba, las padres de familia o las amas de casa o todas las personas, pues hemos empezado a tomar conciencia cambiando con tecnología o cambiando estos hábitos. Pero en lo macro, en las industrias, ¿cómo es que podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llevar a cabo ya una gestión adecuada de la energía para poder saber cuánto estamos consumiendo y también poder generar esos beneficios y ahorros, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi presentación ahorita para que la puedan ir observando. Y bueno, dentro de la presentación podemos ver que en sí trabajamos una solución en específico para hacer un sistema que nos permita hacer la gestión de la energía para hacer un uso eficiente en ella, ¿no? Normalmente la gestión de la energía en todo esto es un problema que las industrias tienen y ya existe bibliografía y existen normas que se están implementando a nivel internacional, como es el ISO 50001, en donde te sugieren que tú puedas pues precisamente hacer una planeación, a hacer tus operaciones y que verificar aquello que tú planeaste y cómo lo estás haciendo, puedas verificar si eso lo estás llevando a cabo de la manera que tú lo has planeado
y reportar ese resultado de la verificación para actuar y hacer mejoras, ¿no? En general, se traduce en que ahora es una nueva cultura que las organizaciones deben de comenzar a reflexionar cuánta energía voy a ocupar para hacer lo que hago en mi negocio. Tal vez lo pondré en el sentido más claro de nuestra institución. No sé si pensamos realmente cuánta energía nos lleva a hacer un proyecto o en alguna planta cuánta energía me lleva a generar una pieza para que alguien la venda. De manera general se puede estimar porque se tiene el consumo de la planta, pero no siempre se tiene el consumo específico de un equipo en particular o de una línea en general, ¿no? Entonces, lo que busca el ISO 50001 es que las organizaciones tomen conciencia de planificar cuánta energía van a necesitar. Esto no nada más es la energía eléctrica, habla de otras fuentes de energía. Tomar sus provisionamientos para tener esa energía en el tiempo que la requieran y precisamente no les generen problemas para producir ese. Que verifiquen si su plan fue de acuerdo a lo que fue la realidad y pues si hay áreas de oportunidad pues se puedan llevar a cabo, ¿no? Que en general es un tema bien relevante porque empieza algo muy, muy importante. En nuestra propuesta dentro de CIATEC empezamos a establecer una solución precisamente que apoye a que las organizaciones puedan medir lo que están consumiendo, transmitan esa información para que les permita conocer lo que están consumiendo y que en algún momento puedan generar información para la eficiencia energética de su operación, ¿no? Esto es bien relevante porque en los temas de la actualidad, sobre todo en Industria 4.0, pues se trata de identificar qué áreas se pueden optimizar para generar un menor desperdicio y sobre todo una operación responsable con el medio ambiente y la estabilidad económica, ¿no? En general, esta solución que les presentamos, como pudo comentarles Noé, teníamos algunas tecnologías que hemos venido desarrollando con varios esquemas para que al final pudiéramos tener una plataforma que nos permita trabajar y conocer cuánto consumimos y cuánto nos cuesta eso que consumimos, ¿no? Esta solución está compuesta en gran medida por tres pequeños o tres grandes elementos, que es componentes que nos permiten medir, ya los pudieron observar en algún, que son maletines o medidores que permiten estar en el lugar específico y conocer cuánto le vamos a llamar, cuánto una máquina se convierte en un punto de medición de energía, una instalación y cuánto está consumiendo. Todos esos consumos van a transmitir hacia la red a través del Internet o a través de la red de la empresa, la cual colecte la información a través ya sea en un esquema híbrido de un monitoreo local, que ya les presentó Noé la herramienta, o a través directamente de la nube que se pueda enviar hacia un repositorio y a un sitio web donde de manera general se pueda conocer todo el comportamiento de la planta, ¿no? De tal forma que nos permita medir, transmitir esta información de una forma segura, poderla procesar y generar análisis relevantes para la organización. Entonces, esta herramienta voy a pasarlo un poquito más rápido. La generamos, es un esfuerzo de trabajo de algunos años que hemos venido desarrollándole y dándole mantenimiento. Es un trabajo en desarrollo, pero esto es parte de lo que ahorita ya tenemos desarrollado. Esta plataforma, con la integración de los elementos que nos hizo favor de presentar Noé, pues es una herramienta que ya está en la nube, nuestra nube, ahorita es de CIATEC, tiene la capacidad de poder identificarte costos,
conocer el consumo específico en algún lugar, poder inspeccionar un poco la calidad de energía, ver el control de la demanda y los análisis estadísticos que te permitan tener elementos muy relevantes, ¿no? Entonces, primer punto, en los aspectos de herramienta, esta es una herramienta que se ve de manera muy, donde podemos tener dispositivos o equipos de distintas categorías y características que pueden estar diseñadas dentro del métrico de la planta o de un gráfico que nosotros representemos que eso es nuestra compañía. Tenemos información que nos permite conocer nuestras alertas, ver elementos rápidos de la facturación y de los costos, y hablaremos un poquito del consumo específico. El primer punto que veremos, que es algo que necesitamos saber, es cuánto consumo, eso cuánto me cuesta, cuánto es en dinero, ¿no? Entonces, una de las características que tenemos dentro de la herramienta es que podemos saber cuánto está consumiendo la persona o las personas o la máquina o la organización y poderlo prospectar dentro de uno de los meses y saber cuánto ha sido su costo en el tiempo. De tal manera que nos ayuda a identificar nuestros hábitos de consumo, y eso es uno de los primeros aspectos que son relevantes desde la parte de los aspectos de ISO 50001, ¿no? Uno de los primeros puntos es conocer cuánto consumes para saber cuánto necesitas prospectar en el futuro. Esto lo podemos saber a través de los costos ya por día. Podemos también conocer los costos a través de distintos escenarios que pueden ser por comparativos entre días, semanas, y hay algunos elementos también bien relevantes que son las estadísticas por día, por hora, por consumo y me voy a pasar a esto, que también nos permite conocer un elemento muy importante en los temas de facturación, es el factor de potencia, que también está tu factor de potencia y cómo lo vas cumpliendo dentro de tu planeación, ¿no? Otro elemento relevante que tenemos que nos permite conocer dentro de la herramienta es poder mapear puntos productivos con el consumo. Aquí lo voy a tratar de hacer un poco más claro. Uno de los retos que nos transmite la industria es: yo quiero saber cuánta energía me consume una máquina o una línea de producción para producir estos bienes en un periodo de tiempo. De tal manera que pues trabajamos en diseñar un mecanismo que nos permita cuantificar cuántos bienes estoy produciendo, es decir, en la línea 20 unidades de algo, ya sea de piezas de auto o de lo que esté consumiendo la energía eléctrica en el tiempo y poder correlacionar y generar un índice de desempeño. ¿Qué ventajas tenemos con un índice de desempeño? Que nos permite identificar qué tan bien está trabajando esa máquina en correlación a lo que nos gustaría que produjera y saber si realmente estamos siendo efectivos o no estamos siendo efectivos. Otros elementos con los que contamos es poder conocer aspectos de la calidad de la energía. De tal manera, estamos colectando todos estos datos y podemos observar algunas discrepancias en algunos factores que pueden ser muy, muy relevantes para diagnosticar malos funcionamientos dentro de nuestro proceso y consumo. También podemos identificar lo que son alertas y control de las demandas. Diseñamos algunos mecanismos para que una vez que cuantificamos cuánta energía va a consumir un punto de medición, medir si en el tiempo que definimos llega a esa cuota, ¿no? De tal manera que si alguien sobrepasa su cuota de consumo, pues nos genera una alerta y esa alerta pues la cuantificamos en dinero. Entonces podemos saber cuánto cuesta que alguien se pase del consumo
planificado de esa parte energética. Y por último, para ya ir terminando esta presentación, pues tenemos una parte que les comentaba que es el análisis estadístico, que es función de explorar en relación a nuestro consumo y a nuestra producción también lo estamos haciendo y qué tan está haciendo nuestra correlación de energía con producción y utilidades, ¿no? De tal manera que nos permite identificar áreas de ahorro o áreas de mejora dentro del proceso productivo. Y bueno, en general esta solución es un trabajo en curso que nos ha llevado bastante tiempo hacerlo, pero es una tecnología con la que hemos venido trabajando, mérito de todo un grupo de colaboradores, ya los mencionó por ahí Noé, que han venido desarrollando todo este trabajo y bueno, a nosotros nos tocó solamente hacer un poco de presentación. Y bueno, con esto, después de conocer que es muy relevante por conocer la calidad de la energía que tenemos, porque eso nos implica que pueda haber las fallas y áreas de oportunidad, nos gustaría llegar y cerrar con algunos puntos con ustedes, ¿no? Consideramos muy relevante primero comentarles que medir el consumo de energía es súper importante y que sí se pueden lograr ahorros a través de la gestión. Es decir, uno no puede medir o no puede lograr el éxito si no se mide. Y creo que el primer paso es la medición y en CIATEC podemos ayudar a las organizaciones a apoyarlos en sus procesos de medición de consumo y en de la energía. Se pueden lograr ahorros adicionales identificando problemas en la calidad de la energía y corrigiéndolos. Como les comentó Noé al inicio, hay un montón de situaciones que pueden decrementar la calidad de la energía, que no las estamos viendo y que nos están generando un consumo inapropiado y eso a veces se ve reflejado en la factura mensual de la cuenta de la luz. Y por último, queremos terminar comentándoles que, bueno, en CIATEC tenemos las capacidades para precisamente apoyar a las organizaciones, para identificar áreas de oportunidad y poder hacer estrategias de mejora hacia un uso correcto y óptimo de la energía, ¿no? Esto es bien importante, tal vez nos implica conocer más a las organizaciones, nos encantaría saber de cada uno sus hábitos y de consumo, porque pues muchas veces este tipo de soluciones son hechas en específico para cada uno de los clientes, ¿no? Y bueno, con estos 3 puntos y estos comentarios cerramos la parte de la presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla y nos gustaría entrar a la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos esta excelente presentación del doctor Noé Villa y del maestro Leopoldo Martínez. A continuación, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos dicen, ¿en qué situaciones se recomiendan hacer un diagnóstico y cuál? Ok, no sé si la quieras contestar, Polo, por favor. Sí, claro. ¿Cuándo hacer un diagnóstico? Creo que se debe de hacer un diagnóstico, es check-up de ir al médico. Creo que debe ser un hábito, o como cuando uno va al dentista, se debe de hacer de periódica. ¿Cuál es el primer diagnóstico que se sugiere? Pues yo les sugeriría el diagnóstico documental, el que está a la mano de cada uno de nosotros y poder identificar nuestros hábitos de consumo. Ok, muchas gracias. De forma muy clara, cómo ha sido
nuestra historia de consumos y podemos ver anomalías, ¿no? Creo que ese es el primer escenario para poder primero saber dónde estamos y ver cuál es nuestra normalidad. Y en el segundo elemento, creo que lo más interesante sería cuando consideren que puedan identificar su factor de potencia que no está dentro de los estándares adecuados, pues ese es otro segundo buen momento, ¿no? Pero esto deriva de, pues, ver el factor común de consumo, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro Leopoldo. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cuál es la principal causa por la que se producen los armónicos en las señales eléctricas y cómo se eliminan este tipo de efectos en las redes eléctricas? Ok, gracias. Si me permites, Pablo, déjame contestar. Bueno, una razón, yo creo que la principal razón tiene que ver con la corriente alterna, ¿no? El sistema eléctrico que utilizamos nosotros y que se utiliza a nivel mundial es un sistema de corriente alterna. Tiene que ver el uso de la corriente alterna por la facilidad que existe, ¿no? Para elevarla a los altos voltajes requeridos para la transmisión de la energía. O sea, a mayor voltaje, menores pérdidas. Entonces, para hacer elevación de voltaje de corriente alterna, simplemente utilizamos un transformador. Nos sube el voltaje y lo manda a kilómetros de distancia con menores pérdidas, a que se mandara a menor voltaje, ¿no? ¿Por qué no se utilizó desde el principio corriente directa? La corriente directa tiene muchas bondades sobre la corriente alterna, pero no se utilizó la corriente directa al principio porque no existían los dispositivos de electrónica de potencia para manipularla, ¿no? En este caso, para subirla. O sea, nosotros, ¿cómo podemos subir de 12 volts de corriente directa a 120,000 volts de corriente directa, ¿no? No habían dispositivos para tal cosa. A diferencia de la corriente alterna, donde sí existe un transformador que puede hacer esta relación de transformación que acabo de mencionar, de subir de 120 volts a miles de volts, no existía un componente que hiciera lo mismo con corriente directa, ¿no? Hace unas décadas se inventan los semiconductores y empieza el auge de la electrónica de potencia. Mediante electrónica de potencia sí se puede hacer esta conversión. Actualmente se puede manejar la conversión de la energía en diferentes niveles. Entonces es gracias a la electrónica de potencia. Entonces, en ese sentido, la electrónica de potencia es muy útil, ¿no? Y lo seguirá siendo en los sistemas actuales y los sistemas del futuro. Sin embargo, la electrónica de potencia tiene un pequeño problema, que justamente ahorita, como está interactuando con sistemas de corriente alterna, es la principal causa de inyección de armónicos a la red. Entonces, esa sería la respuesta. Son los dispositivos de electrónica de potencia que son tan útiles en otras tareas los que inyectan bastante contenido armónico a la red, ¿no? ¿Qué se hace para mitigar este efecto? Bueno, de entrada, los propios convertidores de electrónica de potencia están siendo ya más regulados para disminuir la inyección de armónicos a la red, de entrada, ¿no? Aún así, pues es complicado, ¿no? Quitar por completo. Entonces, si se detecta que un cierto sector está siendo afectado por el contenido armónico, hay equipamiento especializado, ¿no? Para filtrar armónicos. Entonces, si se detecta que mi instalación tiene este problema y que no hay otra manera de quitarlo, se puede hacer uso de uno de esos equipos, ¿no? De filtrado de armónicos que puede ayudar a reducir o a eliminar por completo el problema. Espero que haya sido clara la respuesta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿los medidores diseñados en CIATEC son medidores de parámetros eléctricos o qué diferencia tiene respecto a los equipos comerciales? Gracias. Buena pregunta. Interesante. Tenemos una variedad de soluciones hecho. Unas son integraciones que tienen medidores comerciales,
de distintas categorías, en la cual pues nos permite tener casi toda la gama de parámetros, ¿no? Hemos hecho algunas experimentaciones con varios medidores para ver cuáles son los que mejor resultados nos. Creo que han venido abaratando mucho los costos y algo que hemos buscado es que nos den la versatilidad, ¿no? En general, son medidores que les llaman fiscales y tienen distintos componentes que permiten cumplir con la regulación que pide la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? ¿Puedo complementar un poco? Adelante. Ahí con relación a esta pregunta, pues sí, efectivamente, como lo comenta Leopoldo, se hace uso de medidores comerciales que efectivamente miden los parámetros elementales, los parámetros eléctricos elementales, ¿no? Algunos de ellos tienen la posibilidad de hacer captura de oscilogramas, que muchas veces, insisto, como la perturbación ocurre en fracción de segundo, tú programas, ¿no? el equipo para que te capture justamente esa perturbación y posteriormente la puedas analizar. Pero efectivamente son medidores comerciales. Nosotros no hemos desarrollado un medidor como tal, a partir del hardware elemental, se han utilizado. Lo que sí es que sí hemos podido hacer un comparativo de medidores y aparte tenemos equipo para calibración. Entonces, ese es una diferencia, digamos, contra simplemente llegar a instalar un medidor. Hay equipo para hacer la calibración y poder garantizar que las lecturas que se están leyendo sean las adecuadas. Sí, son estas variables eléctricas que, bueno, que te permiten obtener la información que se ha platicado en esta tarde, ¿no? Es todo, gracias. Tenemos algunas otras preguntas, pero por cuestión de tiempo ya no podemos contestarlas. Van a tomar nota y se darán respuesta a través de su correo electrónico. Y pues bueno, agradecemos esta excelente conferencia del doctor Noé Villa y del maestro Leopoldo Martínez. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Y a continuación, para cerrar con broche de oro, tenemos el honor de presentarles la conferencia de clausura. Se trata del tema Manufactura 4.0. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Rogelio Álvarez Vargas, que tiene el doctorado en automática y tratamiento de señales por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y evaluador para CONACYT en sus diferentes programas. También es autor de 2 patentes y cuenta con más de 10 registros de software y ha desarrollado 80 proyectos de automatización de procesos, 37 proyectos de monitoreo y control y 23 proyectos de desarrollo de software y consultoría. Actualmente se desempeña como director en la especialidad de Tecnologías de Información, Electrónica y Control de CIATEC. Y para continuar con esta conferencia les pedimos lo mismo, mantener micrófonos cerrados y anotar todas sus preguntas en la sección del chat. Al finalizar tendremos 10 minutos para dar respuesta a sus preguntas. Y con ustedes el doctor Rogelio Álvarez Vargas. Adelante, doctor, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, espero que esté muy bien. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Se ve correctamente? ¿Me pueden retroalimentar? Se ve ¿La correctamente. presentación? Ok. Gracias. Bueno, dentro de lo que platico, mi compañera, pues yo no he desarrollado todo eso. Soy coordinador de muchas cosas y sí he desarrollado algunas cosas, ¿no? Siempre ha sido un trabajo de grupo de la gente de CIATEC, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar de este tema que pues, tiene ya varios años aquí en mente de todos nosotros los que andamos en la academia, en la industria, ¿no? Manufactura 4.0 o industria 4.0, ¿no? Hay nombres, estoy viendo algunas referencias y pues puede ser el origen que lo haya puesto, puede ser que hay gente que lo ve más aplicado hacia cuestiones de manufactura, pero vamos a ver algunas cuestiones de esas definiciones, ¿no? Voy a hablar de 9 puntos, ¿no? Muy generales, ¿no? No es nada técnico esto, es muy general, ¿no? Darles
seguramente la parte inicial la conocen ya todos ustedes, ¿no? Están acostumbrados a estas temáticas. Y comenzamos, ¿no? Entonces es manufactura 4.0 o industria 4.0. Entonces en el mercado, en la literatura he encontrado varias definiciones de todo esto, ¿no? Hay desde la parte de la gente que es economista, la parte que es de tecnologías de información, la gente que es más a manufactura, la industria, y nosotros también como investigadores o desarrolladores de tecnologías, ¿no? Básicamente, ¿qué viene a traer la industria 4.0? Pues es un nivel de organización y control sobre toda la cadena de valor, ¿no? Del ciclo de vida de los productos, orientado a los requisitos de los clientes cada vez más individualizados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, pues esta nueva temática abarca toda la cadena de valor del ciclo de vida de productos, ¿no? Anteriormente estaba segmentada, no había comunicación entre ellos, y sobre todo ahora los clientes pues son una parte fundamental, porque yo de manera más rápida y mucho más orientada por todo lo que existe ahora, pues puedo cumplir esos requerimientos, esos requisitos que espera cada cliente, ¿no? También la transformación de la industria actual es inminente mediante la integración e implementación de la creciente tecnología digital. Hemos visto, y eso yo creo que todos lo ven, ¿no? Podemos ver desde el tamaño de los controladores que teníamos antes, al tamaño de los controladores que tenemos ahora, el uso de los teléfonos, al uso de los teléfonos actuales que ya son computadoras, ¿no? Los sensores, ¿no? Nuevos materiales, etcétera, etcétera. Existe tanto nuevo tipo de software, hardware más rápido. Entonces, todo eso lleva a un cambio inminente hacia el uso de tecnologías digitales que va a hacer que la industria cambie y que cambie nuestras vidas, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. ¿Qué busca? Busca una mayor automatización, conectividad, globalización, que incremente la productividad y la eficiencia obtenida, obteniendo reducción de costos. Es obvio, ¿no? Yo lo que quiero como un proceso, como un negocio, lo que busco pues es obtener una reducción de costos que incremente mi productividad y mi eficiencia, ¿no? Entonces, esto pues se logra automatizando, ¿no? Conectando, globalizando, ¿no? Teniendo información más rápida, mandando la información más rápida, actuando sobre lo que quiero controlar o lo que quiero manejar o lo que quiero automatizar, ¿no? Entonces, básicamente esto es un poco lo que vi de esta parte, ¿no? Pues aquí rápidamente lo que ya todo el mundo ha visto, ¿no? Las 4 fases de las industrias, ¿no? Desde la industria 1.0, que fue cuando aparece la primera máquina de vapor, hasta la parte actual que ya es la digitalización y la informatización de todos los procesos, ¿no? Ya la electrónica nos lo permite y hacia allá estamos yendo y vamos, ¿no? Y ya estamos viviéndolo. Entonces, hay cuatro puntos fundamentales, ¿no? Que en unas literaturas he encontrado. Esto también viene de algunas presentaciones de mis colegas, ¿no? Que me han compartido. La primera parte es que integras lo que hablábamos de las cadenas de valor, ¿no? La integración de las cadenas de valor. Lo que antes estaba desconectado, separado, ahora pues ya lo puedo integrar, ¿no? Puedo ver desde la llegada hasta la salida, hasta la entrega al cliente, hasta la satisfacción del cliente, etcétera, hasta la retroalimentación del cliente, ¿no? Tengo una trazabilidad y una ingeniería y trazabilidad en toda la cadena de valor. Como ya digitalicé mis procesos, pues ya tengo información, ¿no? Ya la digitalizo, la puedo ver en cualquier momento, puedo analizarla, ¿no? Puedo tener lo que le llaman por ahí los gemelos digitales, ¿no? Todo eso ya lo puedo hacer. Obviamente, pues todo esto cuesta, ¿no? Tengo la digitalización de los productos, ¿no? Ya puedo hacerlo de las ofertas, puedo mandarlo, puedo recibirlo, ¿no? De mis productos y servicios. Y finalmente todo esto me lleva a encontrar nuevos modelos de negocio. Si todos saben y están familiarizados, pues están los negocios
B2C, ¿no? De negocio a cliente, ¿no? Por ejemplo, todas esas grandes compañías que nos dan servicio ahorita, Netflix, Amazon, pues trabajan en la parte superior de la pirámide de todo esto, ¿no? Y ya manejan gran parte de lo que es la industria 4.0. Ahorita lo vamos a ver más claramente cuando veamos las tecnologías habilitadoras. Esto se ha enmarcado de una manera muy clara, ¿no? A veces hay unos autores que quitan una, que ponen otra más, ¿no? Pero básicamente son estas las que existen, ¿no? Empezamos con el Internet Industrial de las Cosas, ¿no? Que es para mí, y lo voy a poner en un slide particular, es el core de casi todo, esta parte que es la que me hace parte de la conectividad entre estas mismas tecnologías y el proceso mismo, ¿no? Y que le da ya ya le da el nombre de ciberespacios, ¿no? Tengo la fabricación aditiva, ¿no? La cual yo puedo hacer rápidamente piezas, ¿no? Va evolucionando, empezaron con plásticos, ya podemos hacer muchas cosas con todo esto, ¿no? Es parte de estas tecnologías habilitadoras. Tenemos lo que es el Big Data y analíticos, ¿no? Ahora que yo ya estoy teniendo más información, pues ya puedo manejar volúmenes gigantescos de datos, ya se hace, ¿no? En muchos lados, en los bancos principalmente. Esto se permite, pues gracias a todas las tecnologías que ya se tienen, ¿no? Tenemos lo de inteligencia artificial, que los cánones manejados son que yo voy a aprender de forma autónoma a partir de la información que recibo, ¿no? Esto está muy, muy, muy de moda, ¿no? Muy fuerte, muy en uso, ¿no? Nosotros en CIATEC tenemos ahí un laboratorio de inteligencia artificial también. En Jalisco en particular, pues está muy fuerte esta tendencia también, ¿no? Tenemos robótica colaborativa, que es ya el uso de robots y que están interactuando con los seres humanos de manera no riesgosa, ¿no? Ese es algo que se ve poco a poco. No sé cuánto se logre, la verdad sí está un poquito, desde mi punto de vista, más complicado, ¿no? Porque reduce la velocidad de operación de robots. Pero seguramente en operaciones peligrosas o cierto tipo de cosas puede ser que sea mucho. Tenemos lo de la realidad mixta, ¿no? En la cual yo tengo una combinación del mundo real con el mundo virtual, ¿no? Puedo estar viendo lo real y viendo por medio de mis óculos, de mis lentes, puedo ver otras cosas, otra información adicional. Me ayuda mucho para poder hacer mantenimiento predictivo. Puedo sumergirme en mundos que no están, etcétera, etcétera. Puedo hacer muchas cosas, ¿no? Tengo lo de ciberseguridad. Esta parte es fundamental. Como les decía, todo está basado en la comunicación y en la conectividad. Entonces, la ciberseguridad es fundamental en todo esto, ¿no? Si no tengo yo un buen sistema de seguridad, de ciberseguridad, pues estoy en problemas. Ahora, como ven, pues depende de dónde esté lo que esté haciendo, ¿no? Si estoy en un recinto cerrado, pues es más seguro, porque puedo tener controles en área más o menos cercana, ¿no? Pero ya saliéndome de ambientes protegidos, etcétera, pues ya mis datos pueden volar. Tenemos la simulación, que también se ha hecho mucho más rápida. A mí me tocó en mis épocas de estudiante simular a veces 10, 20 horas. Todavía actualmente, si tenemos sistemas muy complicados, modelos muy complicados y simulaciones que quieren ser tan reales, pues también voy a tener. Entonces lo puedo hacer ya casi en tiempo real y aportar información inmediata. Lo que antes era una predicción que me podía llevar mucho tiempo, ahora puedo hacer predicciones casi en tiempo real, ¿sí? Este esquemita que refleja una fábrica, ¿no? Me gusta mucho, lo tomó mi compañero Leopoldo Martínez, ¿no?
me parece que ilustra perfectamente lo que es el ecosistema de la industria 4.0. ¿Sí? Podemos ver en la parte central, ¿no? De una manera muy simplificada, una banda transportadora, ¿no? Donde yo tengo una máquina de impresión 3D, ¿no? Tengo un robot, ¿no? Tengo cuestión de materiales, nanotecnología, tengo vehículos autónomos. Entonces, esto me lleva, tengo un sistema avanzado de manufactura, tengo sensores, ¿no? Ahora los sensores pues me pueden avisar, son inteligentes, me pueden avisar si van a caer en una falla por algún motivo, ¿no? Pueden darme, dependiendo de la complejidad de esos sensores, me puede dar más datos, obviamente, pues el tamaño del sensor aumenta, ¿no? Ya tengo la parte que le llaman de logística, ahora le llaman mucho en la literatura logística 4.0, pues que son mis proveedores, ¿no? Yo ya tengo la cadena de suministro integrada, ¿no? Y tengo los sistemas interconectados, entonces puedo ya determinar mi cadencia de producción, ¿no? Con más facilidad. Igualmente a la salida, pues ya tengo la producción a la medida del cliente, ¿no? Ya sea en masa o individual, ¿no? Que es complicado. Obviamente, pues va a depender del tipo de producto que yo realice, pero ya va muy enfocado a la customización, ¿no? Como le dicen en inglés, a que yo voy a poner como el cliente casi me lo pida, ¿no? Y aquí, pues todo esto lo tengo interconectado, pues con Internet de las cosas, ¿no? Yo tengo que tener mis sistemas identificados, saber quién me está hablando, saber qué sensor es, saber esto, etcétera, ¿no? Pero cada quien tiene su propia identidad, ¿no? Su propio ID para estarse comunicando, para que yo pueda saber y exactamente dónde está, ¿no? Y si todo esto lo tengo digitalizado ya, puedo mandar mi información a la nube y empezar a manejar lo que le llaman los grandes volúmenes de datos, ¿no? Tengo la trazabilidad ya digital de todo esto, puedo hacer ya muchos tipos de análisis. Obviamente estos análisis dependerán de cada proceso y me llevarán seguramente a definir políticas, y no es tan fácil generar todo esto en el punto más importante que es lo de inteligencia artificial. Tengo mi sistema de ciberseguridad, tengo cómputo en la nube, también lo puedo tener, ¿no? Ya se usa mucho el costo en la nube, la gente manda su información dependiendo si cree que es muy importante, pues la conserva, y si quiere hacer gastos, pues tiene su costo propio, ¿no? Aquí mismo también, esta parte es también importante, todas las futuras fuentes de energía, ¿no? Que ya son un hecho, ¿no? Tengo el viento, tengo alternativos, tengo solar, tengo geotérmico. Como todos saben, poco a poco los combustibles fósiles pues van quedando fuera. Yo necesito empezar a deteriorar menos el ambiente, ¿no? Entonces, todo este tipo de sistemas de energía alterna pues van a ser fundamentales en el futuro. Sobre todo si ya vamos a la tendencia de vehículos eléctricos, por ejemplo, pues voy dejando a los combustibles fósiles por un lado, ¿no? Entonces, en algunas décadas, pues vamos a prescindir seguramente, salvo en algunos casos, de este tipo de combustibles. Bien, aquí esta parte es donde me quería centrar un poco más, ¿no? Lo que es el IoT industrial, ¿no? Que, como les decía, para mí es la parte medular, porque forma esta línea moradita que va en medio, es la que me divide, digamos, todo lo que está en la nube, todo lo que está en cómputo afuera, y toda esta parte es lo que tengo en piso, ¿no? Digamos, máquinas, etc. Entonces, la parte del IoT industrial, pues, ¿qué necesita? Las comunicaciones, tiene sistemas embebidos, maneja protocolos, ¿no? Y en realidad es el que se va a encargar de recibir toda la información de muchas tecnologías habilitadoras que tengo, de mis sensores inteligentes, y voy a mandar esa información al almacenamiento, ya sea en la nube, ¿no? Y de ahí
puedo hacer cómputo en la nube, ¿no? Puedo generar simulaciones, puedo generar ya analíticos avanzados, ¿no? Voy a manejar lo que decía, un gran volumen de datos y tengo la parte de inteligencia artificial, ¿no? La parte de inteligencia artificial la pongo así como en medio porque, por un lado, necesito mucho esfuerzo de cómputo para generarlo, pero una vez que yo genero un algoritmo, ya lo puedo bajar y dejar implementado en algún controlador que tenga yo por acá abajo, ¿no? Entonces, aquí la parte, como les decía, la parte fundamental para mí es el IoT, ¿no? Es el que nace el IoT y todo esto se empieza a interconectar. Todas las tecnologías habilitadoras empezaron su camino una por una, ¿no? Pero posteriormente empezaron a decir, ¿cómo me comunico, no? ¿Cómo puedo enlazar todo esto? Y es con el IoT que yo logro, que el mundo logra conectarse, ¿no? Entonces, esta es la parte fundamental, yo creo, de todo lo que es la industria 4.0. El mercado mexicano, ya pasando un poquito, bueno, el mexicano de hace algunos años manejaba unas exportaciones de más de $1,000 millones al día, ¿no? 50% de estas exportaciones pues, son productos manufacturados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es industria. Entonces, el impacto directo de la industria 4.0, de la manufactura 4.0, es muy fuerte aquí en México, ¿no? Hay un gran potencial en México y, como vamos a ver, hay muchos campos adicionales a la manufactura en los cuales yo creo podemos explotar el potencial de lo que es todas estas tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. ¿Qué oportunidades tenemos? Lo que les decía, ¿no? Pues tengo el mercado de energía. Ahorita platicaron mis compañeros un poco sobre ese tema. Tenemos el mercado de hidrocarburos, todavía lo que quede algunas décadas de supervivencia, ¿no? De sobrevivencia, perdón. El mercado del agua. El agua ya es un problema, particularmente en México, es un problema muy crítico. Cada vez se bombea de lugares más lejanos. Entonces, primordialmente es cómo reduzco. Aquí aplica definitivamente toda la parte de la reducción de energía, ¿no? Cómo reduzco ese consumo de todos los bombeos que hago a nivel nacional hacia las ciudades, porque ese es el verdadero problema, hacia las ciudades, ¿no? Hay lugares, bueno, en Querétaro, que conozco bien, hay pozos de más de 700, 800 metros de profundidad, que implican ya una problemática. En la manufactura avanzada, por supuesto, ¿no? Es el punto donde tenemos que tener el mayor impacto, porque está hecho para esa parte, ¿no? Y es donde hay más camino. ¿Por qué? Porque también hay más dinero, ¿no? Y el valor de los productos, esos satisfactores son los que valen más actualmente. Alimentos, particularmente la agricultura, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar los métodos de cultivo, ¿no? ¿Cómo me pueden ayudar las tecnologías habilitadoras, ¿no? Hay muchos ejemplos, ustedes lo pueden ver en la literatura, ¿no? El medio ambiente también lo tengo que proteger. ¿Cómo? Pues tratando de emitir menos contaminación en agua, en lo que produzco, en el gasto de combustibles fósiles también, lo tengo que hacer. Entonces, es necesario que haga ciertas cosas también, que hagamos en conjunto todos. La movilidad, no se diga, el transporte, ¿no? Lo que hablan también de las ciudades inteligentes, ¿no? Con todo el transporte controlado, los vehículos controlados, ahorrando energía y haciendo también ahorrando energía y disipando menos contaminación. Y bueno, salud, pues eso estamos en la mera olla, estamos ahorita de las contingencias por la pandemia, ¿no? Todos sabemos, ya hemos constatado en carne propia lo que implica esto de las pandemias, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para mejorar esto, no?
hay mucho campo por hacer, ¿no? En México es necesario desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no? De esto y de todo lo demás, obviamente, ¿no? Bueno, son algunas cosas, ¿no? Obvio, déjame ver cuál es la siguiente. Obvio, yo tengo que, bueno, no, se los comento al final. Como CIATEC, yo tengo varios laboratorios en las diferentes ubicaciones que tenemos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, aquí en Jalisco estamos con electrónica aplicada, con energías alternas y con inteligencia artificial, ¿no? Microredes también tenemos aquí en Jalisco. Pero ahorita tenemos laboratorios de fabricación aditiva en varias unidades en el Estado de México, en Querétaro. Tenemos de realidad aumentada en Tabasco, de logística en Tabasco. De turbogeneradores estamos trabajando mucho la parte eólica con el INEL. Estamos ahí en Querétaro. Tenemos también gente que maneja nuevos polímeros, ¿no? Nuevas formulaciones. Ellos están en Querétaro y en el Estado de México, ¿no? Este fue un poco más un anuncio de lo que nosotros desarrollamos. Finalmente, algunas conclusiones, ¿no? Algunas conclusiones y comentarios. Entonces, pues son fábricas, lo que tenemos, a lo que vamos es que pues, tenemos fábricas inteligentes, vamos a tener logística inteligente, cadena de suministro inteligente. Yo les voy a llamar a todo que es inteligente, ¿no? En la medida que yo digitalizo y que me evita, ¿no? O que me salva el tomar decisiones correctas sobre lo que yo voy buscando, pues ya lo hace inteligente, ¿no? Todo esto es Industria 4.0. Y lo puedo aplicar en cualquiera, ya lo puedo aplicar en cualquier cosa. Entonces, ¿qué necesito para el futuro? Es una formación altamente especializada, ¿no? En todas estas temáticas. El estado de Jalisco, la verdad, tiene muy bien definido todo este esquema, tiene muchos centros de investigación, tiene muchas universidades que ya todos están enfocados. ¿Por qué? Porque pasa esto último, el alto y excelente apoyo estatal. He visto una gran sinergia moviéndose hacia el logro y al mejoramiento de las capacidades de la población y de la gente, ¿no? Y lograr gente que técnicamente sea competente para poder trabajar en esta industria, ¿no? Y algo que también nos hace falta y debemos tener mucho énfasis y que sí se ha hecho en muchas partes, en muchos proyectos, es más trabajo colaborativo, ¿no? Porque si ven ahora, están pegadas las cadenas de valor. Entonces necesitamos pues hacer trabajo colaborativo. Hay expertos en cada cosa. No hay un experto que me sepa toda la cadena de valor desde que produzco un material o un ingrediente para algo hasta que veo los requerimientos entrego al cliente algo. Entonces, tengo que entrar en ese trabajo colaborativo y buscar los actores, analizar esa cadena de lo que estoy buscando y buscar los actores para generar un buen proyecto, ¿no? Una buena modernización, un buen producto, ¿no? Una buena mejora de mi industria, ¿no? Entonces, algo que me faltó aquí poner, y creo que es muy importante, también actualmente en esta época de situación de pandemia, de deterioro del ambiente, es trabajar en toda esta temática que le están llamando, a todo el mundo, yo creo, economía circular, ¿no? Tengo que pensar que mis proyectos deben de ir enfocados a eso. O sea, tengo que hacer cosas que al dejarse de usar no se queden tiradas, ¿no? Que yo pueda reusar o que reuse cosas para poder desarrollar mis proyectos, ¿no? Y tener mucho cuidado con las cuestiones ambientales, ¿no? El agua es vital, no estamos quedando sin agua, literalmente en México es crítico, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar en cuando hagamos todo el tipo de proyectos, pensar en eso, ¿no? Que el medio ambiente está de por medio. Y obviamente, pues buscamos que nuestra industria también sea fuerte, pero tenemos que llegar a un nivel en que cumplamos todo eso para no seguir deteriorando nuestro medio ambiente. Entonces, con esto
les decía, es de manera más o menos rápida una visión, ¿no? de lo que en CIATEC hemos crecido, de lo que vemos en Industria 4.0 y de nuestra intervención y aportación en el estado de Jalisco. Gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio Álvarez, por esta interesante presentación. A continuación, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. La primera de ellas es, ¿podría dar un ejemplo más concreto de la realidad mixta? Sí, bueno, hay varios ejemplos. Nosotros hemos desarrollado algunos, ¿no? En las plantas, en las plataformas, lo primero que hacemos es digitalizamos la plataforma, ¿no? Entonces ya tienes pasas a un modelo 3D de toda la plataforma. Lo que hacemos enseguida es pasar esto a los diferentes software de realidad aumentada mixta. Entonces, lo que podemos ver es generar recorridos, ¿no? Lo que le llaman recorridos virtuales, ¿no? Pueden ser, el mixto es que ya estoy viendo yo, que al mismo tiempo veo la parte física, por ejemplo, veo la escalera o veo una máquina y el sistema me empieza a decir datos, ¿no? De la máquina. Si quiero mover la máquina, quitarle algo, si quiero hacer un mantenimiento sobre algo, pues ya me puede mostrar información de esto, pero ya estoy viendo realmente lo que es la máquina, ¿no? Y cómo puedo quitarle piezas, ponerle piezas, ¿no? Hay diferentes tipos de ejemplos, ¿no? Este puede ser uno de ellos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. En México, ¿qué porcentaje de las empresas están ya usando Industria 4.0? Esta tendencia hacia la Industria 4.0 requiere de más energía. ¿Cuáles son las soluciones? Sí, bueno, como les decía, pues las principales empresas que usan Industria 4.0 son las que tienen recursos, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que también hay un poco de confusión en mucha gente, mucho industrial, ¿no? Hay mucha gente que nos llama diciendo, quiero que veas y que me hagas Industria 4.0 en mi empresa. Tiene que ver mucho el valor de tu producto y a quién va dirigido. Y entonces tienes que definir qué alcance le das de las tecnologías habilitadoras, ¿no? A lo mejor no necesita un cambio radical, a lo mejor es un problema de logística o a lo mejor es un problema de censar su mercado, a lo mejor sí es un problema de una mejora de su producto interno, ¿no? En realidad sí tienes que conocer la empresa. Entonces, sí las empresas que yo conozco son muchas extranjeras, ¿no? Que traen ya parte de eso. No conozco una que haya totalmente automatizado todas sus partes, casi están por hacerlo, pero ya usan muchas de estas tecnologías. Y la segunda parte que era, perdón, lo de las energías. Entonces, lo que les hablaba en el esquemita que vimos por acá anteriormente, esta parte, ¿no? La parte de energías alternas. Tenemos que aprovechar, obviamente cuesta, pero a largo plazo es energía que tengo que sacar de algún lado, ¿no? A largo plazo se ha demostrado, ya ustedes ven en muchas casas de habitación, ¿no? El uso de celdas solares, en empresas, hay granjas de celdas solares. Lo ideal sería la parte eólica también, ¿no? Que tiene su fortaleza, las corrientes marinas que también en algunos países se usan. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Porque no todo es un daño al ecosistema, a la ecología, ¿no? Tenemos que tratar de aprovecharlo y esa es la forma, ¿no? Yo tengo que tratar de, por ejemplo, los lugares remotos, pues no llega la energía eléctrica, voy a tener que usar celdas solares, baterías, concentradores solares, algún tipo de ese tipo de tecnologías, con el fin de que yo tenga energía para poder hacer algo, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿hay alguna desventaja importante que usted perciba con esta tendencia hacia la industria 4.0?
Bueno, pues lo más crítico es que el ser humano está siendo desplazado, ¿no? El ser humano está siendo desplazado por todo lo que sabemos. El ser humano tiene un límite de capacidad, ¿no? Es una máquina perfecta, pero tiene un límite y no lo podemos crecer más, ¿no? Tanto física, mental, etcétera. Entonces, la llegada de esto, pues obviamente va a desplazar al ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, nosotros somos un país de servicios en México, ¿no? Con mucho de manufactura. Hay muchas industrias que ya utilizan otro tipo de, otro nivel de capacidad de la gente, ¿no? Las grandes industrias extranjeras, mucho se ve en Jalisco, ¿no? Gente ya con ingeniería, maestría y doctorado. Doctorado que antes no se veían que trabajaran en la industria, lo están haciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar más a la gente, porque ahora en la literatura dice, ¿no? Tengo que encontrar nuevos empleos, nuevas ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita toda la pandemia, ustedes vieron lo de logística, cómo creció. Una explosión lo de logística, ¿no? Salieron muchas empresas nacionales que tuvieron que ser contratadas por las grandes cadenas, ¿no? Para dar abasto, pues a todo, porque se volvió por pedidos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir es una preparación fundamental, ¿no? De la gente para que tenga esa capacidad de encontrar un empleo, ¿no? De un nivel avanzado, definitivamente. Muy bien, Gracias. Sí, era la final. Gracias a todos. así es. Muchísimas gracias, doctor, por su aportación a estas jornadas de innovación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y a continuación, para la clausura del evento, les presento al maestro José Luis Cuellar Vázquez, quien es director de la unidad de CIATEC Jalisco. Con ustedes, el maestro José Luis Cuellar. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Elvia. Y bueno, aprovecho para agradecerle esta última participación del doctor Rogelio Álvarez. Muy acertada su exposición. También agradezco al doctor Noé y también al maestro Leopoldo, que el día de hoy cerraron con este tema de Industria 4.0 y la parte de energías de eficiencia energética. Y bueno, antes de hacer el cierre de este evento, quiero agradecerle a todo el grupo de trabajo que estuvo atrás de esta primera edición de las jornadas de innovación de CIATEC Jalisco. Y obviamente este proyecto fue patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de la convocatoria 2020. Y hablando un poquito de lo que son las estadísticas de esta jornada, pues tuvimos del 25 de septiembre al 23 de octubre, tuvimos 11 presentaciones, la participación de 15 ponentes. También tuvimos temas, como lo comenté al inicio, de la manufactura 4.0, moldeo de plástico, desarrollo de aplicaciones en IoT, desarrollo de máquinas especiales, sustentabilidad energética, ingeniería inversa, que fueron los temas que abordaron en esta primera edición. Tuvimos más de 600 asistentes conectados directamente en los webinars y de un total de registros de cerca de 820. Entonces, pues la participación de todos ustedes fue muy buena. Les agradezco nuevamente. Y finalmente también quedamos a sus órdenes para lo que es la realización de proyectos, para cursos o para algunas dudas en específica de qué podemos colaborar con cada uno de ustedes. Ustedes saben que CIATEC pues tiene su página de internet que es www.ciatec.mx, pero también quedan 2 correos que los hemos puesto de manera continua para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros. Uno es de Sandra Rascón, la cual es la responsable de vinculación en Jalisco. Su correo de Sandra es sandra.rascon@ciatec.mx y también obviamente les doy el correo de su servidor, José Luis Cuellar. Mi correo es lcuellar@ciatec.mx. Con esto
pues damos por concluida esta primera edición de las Jornadas de Innovación de CIATEC Jalisco. Vamos a continuar con esta interacción con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Jalisco. También, pues finalmente, muchas gracias al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, que el doctor Francisco Medina dio la apertura de este evento. Y muchas gracias a todos y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Agradecemos a todos su asistencia y su participación en estas jornadas de innovación. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Agradecemos Buenas su atención. tardes a todos. Solicitamos a los panelistas cerrar sus cámaras para finalizar las transmisiones. Gracias.